Todos, bienvenidos a este tutorial de tendencias, soportes y resistencias con QPrime, en esta serie de tutoriales que estamos haciendo para nuestros clientes y para mejorar su formación de manera gratuita, ¿vale? Aquí tenéis el aviso de riesgos. Como siempre, comentar que los mercados financieros implican un nivel elevado de riesgo y, por lo tanto, el contenido de este informe o de este documento tiene fines exclusivamente informativos, educativos y no constituye una recomendación de inversión, ¿vale? Aquí tengo mi perfil, mi nombre es Roberto Rojas, llevo más de 12 años trabajando en mercados financieros, en el sector, y bueno, entre otras cosas, pues acudiendo a la Centro Prime y también dando clases y formación para traders. Vamos a entrar en materia. Vamos a comenzar con este tema que creo que es básico y que es bastante importante que todo el mundo tenga claro, porque si no sabemos identificar exactamente qué es una tendencia, un soporte, una resistencia, pues es muy difícil que podamos interpretar lo que está sucediendo en el mercado, ¿vale? Como digo en esta diapositiva, para mí estos dos conceptos son los pilares del análisis técnico, ¿vale? Las tendencias del momentum, es decir, si tenemos un momentum alcista o bajista, y las zonas de control, que yo lo denomino zonas de control, que son los soportes y el resistencia, ¿vale? Eh, Como comentaba, la base de análisis técnico es identificar si el precio se encuentra en una tendencia alcista, bajista o lateral, ¿vale? Ya lo hemos introducido un poco, luego explicaremos qué es cada tipo de tendencia. Y bueno, el estudio de la tendencia, pues realizar nos lleva a estudiar lo que es el momento, ¿vale? Y el momentum mide la fuerza con la que se mueve el precio, ¿vale? Indicadores como el RSI, el MACD o la DX nos ayudan a valorar si la tendencia tiene recorrido o está perdiendo impulso, ¿vale? Luego tenemos las zonas de control. Las zonas de control representan los niveles en los que históricamente el precio ha rebotado o ha frenado, ¿vale? Entonces son los soportes y resistencias, ¿vale? El mercado tiene tres direcciones. Tal y como vemos en la imagen de la izquierda, vemos que tenemos una dirección alcista, bajista o lateral. Entonces tenemos tres tendencias, ¿vale? La tendencia alcista es una secuencia de máximos y mínimos crecientes, la tendencia bajista es una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, mientras que la tendencia lateral es una oscilación dentro de un rango de precio definido, ¿vale? Vamos a definir de manera más clara qué es la tendencia alcista, ¿vale? Y tendencia alcista no es más que el dominio de la demanda, ¿vale? Una tendencia alcista se define, como hemos comentado anteriormente, con una secuencia de máximos y mínimos crecientes. Refleja un mercado dominado por la demanda, donde los compradores están dispuestos a pagar precios cada vez más altos, ¿vale? Características clave de las tendencias alcistas. Pues vamos a dejar dos características clave, para ser sencillo. Eh, los máximos y mínimos sucesivos más altos aparecen tras fases de acumulación o ruptura de resistencia, ¿vale? Y suelen tener un desarrollo escalonado vertical con correcciones intermedias. Es decir, el mercado no sube en línea recta, sube y luego tiene pequeñas correcciones del mercado. Y el volumen es creciente en los impulsos y decreciente en las correcciones, ¿vale? Cuando el precio sube, el volumen es más fuerte y cuando corrige, pues bueno, pues está haciendo una corrección del precio, pues cuando retrocede, retrocede con un volumen más pequeño, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo clásico de lo que es la tendencia alcista. Creo que todo el mundo lo puede interpretar correctamente. Aquí tenemos mínimos crecientes y máximos crecientes, ¿vale? La tendencia alcista, en este caso es un gráfico de Standard Poor's semanal, ¿vale? Pero como comentábamos, las tendencias alcistas no sube ni recta, es decir, tenemos subidas y tenemos retrocesos, ¿vale? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es de que el volumen generalmente cuando se retrocede dentro de la tendencia alcista, pues suele ser más pequeño. La tendencia bajista, por el contrario, es el control de la oferta. En este caso, si anteriormente la demanda cogía el control, aquí lo que coge el control es la oferta, ¿vale? Hay más oferta que demanda en el mercado, ¿vale? Tendencia bajista se define como una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, ¿vale? Refleja un mercado controlado por la oferta, donde los vendedores presionan constantemente a la baja, generando precios cada vez menores, ¿vale? En este caso, pues tendríamos máximos y mínimos decrecientes, ruptura de soportes claves, que ya hablaremos de un soporte, y volumen característico creciente, en este caso, cuando cae, es más fuerte que en los rebotes sucesivos, ¿vale? En este caso aquí tendríamos un ejemplo pues, de una tendencia bajista. Tendencia bajista. No es que a largo plazo el mercado va cediendo. Este es un gráfico mensual de tendencia, ¿vale? Y el ejemplo creo que es bastante fácil de identificar lo que es una tendencia bajista. Una tendencia lateral, por el contrario, sería el tercer tipo de punto que tiene el mercado, es decir, hemos hablado de tendencias alcistas, bajistas y ahora nos toca laterales.
Laterales se producen cuando el precio oscila dentro de un rango definido, ¿vale? Sin establecer nuevos máximos ni mínimos persistentes, es decir, realmente el precio está oscilando dentro de un rango. Este equilibrio de oferta y demanda genera movimientos sin dirección clara. Lo que hay que esperar aquí generalmente es esperar hacia qué nivel, hacia qué lado va a romper, si va a romper al alza o va a romper al alza, ¿vale? Por tanto, es un rango delimitado, suelen ser fases de consolidación, ¿vale? Por tanto, una fase de consolidación representa una pausa antes de un nuevo impulso direccional. Como comentaba, hay que esperar, generalmente deberíamos esperar a ver en qué dirección rompe el precio para entrar al mercado. Y como oportunidades tácticas, un trader más avanzado que tenga una versión de riesgo inferior, pues bueno, pues podría hacer trading en rango comprando los soportes y vendiendo la resistencia, ¿vale? Entonces, sería la operativa que podríamos hacer en el momento. Aquí tenemos un ejemplo de tendencia lateral, ¿vale? Un ejemplo lateral es bastante amplio en este caso, pues un ejemplo que es muy amplio. Hay otros ejemplos que, bueno, es el más corto, pero es simplemente para que veamos que después de la tendencia bajista, el mercado, pues bueno, entra la tendencia lateral y no está definido muy bien hacia dónde se va a dirigir ese mercado, ¿sí? ¿Vale? Las tendencias se pueden clasificar, ¿vale? Por importancia, ¿vale? Entonces, la importancia de tendencia, obviamente, hay tres tipos de tendencias: primarias, secundarias y terciarias, ¿vale? Las tendencias primarias son las más importantes. ¿Por qué? Porque son aquellas tendencias que llevan durando un plazo de tiempo superior, ¿no? Una tendencia primaria, pues, son meses o años. Marcan la dirección estructural del mercado y es la más relevante para inversores en estrategias de posicionamiento a largo. Es decir, si el mercado es alcista durante los últimos meses, pues esa tendencia es más importante que una tendencia que esté sucediendo en los últimos meses, por ejemplo, ¿vale? Las tendencias secundarias son tendencias de medio plazo, ¿vale? Estas suelen durar semanas o meses, ¿vale? Y son correcciones o fases intermedias dentro de la tendencia principal, ¿vale? Es decir, como comentábamos anteriormente en esas imágenes, por ejemplo, aquí pues tenemos una tendencia principal a largo plazo bajista, pero dentro de esa tendencia principal pues tenemos tendencias intermedias que son alcistas, que son las correcciones que la tendencia. El mercado no cae en picado, no cae en alta y tampoco sube en línea recta, ¿vale? Va haciendo los movimientos de subidas y bajadas progresivas. Entonces, en este caso, en la tendencia secundaria serían, por así decirlo, las fases de corrección y las fases intermedias que se desarrollan dentro de las tendencias principales, ¿vale? Y por último, las tendencias terciarias o de corto plazo, ¿vale? Son aquellas tendencias que duran días u horas, ¿vale? Incluso minutos. Se utilizan principalmente en la perspectiva de intradía y de trading de alta frecuencia, ¿vale? Y requieren mayor atención y gestión activa. Esas son las tendencias que representan una mayor volatilidad, por lo tanto, un mayor riesgo, ¿vale? Entonces hay que estar muy atentos cuando operamos en estos tipos de marcos temporales. Concepto clave. Una tendencia primaria no se desarrolla de forma lineal, sino como una sucesión de impulsos, retrocesos y consolidaciones. Por lo tanto, reconocer esa estructura dinámica es esencial para ajustar tu operativa al contexto, ¿vale? Y, como siempre, una recomendación que se suele recomendar en mercados financieros cuando hablamos de operativa es de intentar operar a favor de la tendencia, ¿vale? Cuando operamos a favor de la tendencia, pues la posibilidad de tener una operación positiva es más alta que cuando operamos en contra de la tendencia, ¿vale? Aunque también se puede obtener, como siempre se digo, un trader experimentado podría obtener un beneficio operando en contra de la tendencia porque bueno, hay retrocesos, como digo, el mercado no es lineal, sino que hay avances y retrocesos. ¿Cuándo una tendencia es fuerte? ¿Vale? Se puede medir por la duración de tendencia o también por este tipo de factores. Una de ellas es la duración temporal, que comentaba. Las tendencias más largas tienen mayor peso estructural. La tendencia a largo plazo es más importante que una tendencia terciaria, ¿vale? Pero sobre todo, en los toques, el respeto a la línea, ¿vale? ¿Cuántas veces el precio respeta la línea de tendencia sin romperla? Cuanto más veces el precio acuda o recurra o retroceda o busque su línea de tendencia y la respete, más importante es esa tendencia, ¿vale? Porque la está verificando en cada momento, en cada toque, la está verificando. Y luego también es muy importante la inclinación de las tendencias. Cuando tenemos un ángulo entre 30 y 45 grados, suelen ser tendencias sostenibles, ¿vale? Si tenemos tendencias demasiado verticales, demasiado rápidas, demasiado fuertes, subidas muy prácticamente 80 grados y bajadas prácticamente en picado, pues esas tendencias tienden a agotarse rápidamente, ¿vale? Y suelen ser movimientos muy fugaces de mercado y, bueno, pues son menos fiables. Por tanto, una tendencia que se desarrolla de manera progresiva, un ángulo entre 30 y 45 grados, suelen ser tendencias más importantes y que duran más tiempo, ¿vale? Y aquí también dejo otro consejo y es que las microtendencias
pueden resultar especialmente engañosas si se analizan de forma aislada. Es decir, muchas veces nos centramos en un gráfico de minutos o de 5 minutos y estamos viendo una tendencia a corto plazo y estamos a lo mejor viendo un mercado bajista, pero si abrimos el gráfico, ¿vale? Si nos vamos a un marco superior, a un marco de tiempo superior, pues podemos ver que esa tendencia bajista no es tal, sino que es parte de una corrección de una tendencia alcista a mayor, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante comparar siempre diferentes marcos temporales para ver cuáles son las tendencias principales, tendencias secundarias y tendencias terciarias. Y luego ya cuando conozcamos la tendencia que estamos, en qué momento de la tendencia nos encontramos, pues podremos decidir nuestra operación. ¿Vale? Ahora vamos a pasar al segundo concepto clave, que como he dicho antes eran las zonas de claves importantes, que son los soportes y resistencias. ¿Vale? Eh, son niveles de clave de precio donde históricamente el mercado ha mostrado reacciones significativas. Yo siempre digo que un soporte y una resistencia no es solamente una línea horizontal, sino que es un rango de precios, ¿vale? No podemos hablar de que el soporte es un número exacto, sino que es un rango de precios. Por ejemplo, no podemos decir, cuando decimos que el soporte está, imaginémonos en una acción en 10 euros, pues no quiero decir que los 10 euros sea exactamente el soporte, porque el soporte puede ser 10, 0,1, 0,2, 9,99, 9,98, es decir, un rango así de precios cercano a esa zona, ¿vale? Entonces, ¿qué es un soporte? El soporte es un nivel por debajo del precio actual donde suele aparecer presión compradora suficiente para frenar o revertir una caída. Funcionan como un suelo temporal de mercado. Yo siempre pongo un ejemplo. En mi casa, en mi soporte es el suelo, ¿vale? Entonces, si yo caigo hacia el suelo, pues me va a sostener, me va a mantener, ¿vale? Ante un soporte, el precio tiene dos opciones: romperlo o ser rechazado a la alza, ¿vale? Por tanto, un soporte, pues bueno, pues nos puede dar señales de compra, oportunidades de compra, o cerrar posiciones cortas. Si estamos vendidos, pues cuando se acercamos al soporte, pues puede ser nuestro punto de compra, ¿vale? Por el contrario, una resistencia es un nivel por encima del precio actual donde históricamente ha predominado la presión vendedora, ¿vale? Impidiendo que el precio siga subiendo y actúa como un techo temporal. En este caso, yo pongo el ejemplo: si en mi casa el soporte era mi suelo, en mi casa la resistencia será el techo temporal, ¿vale? Al acercarse a una resistencia, el precio puede o romper la resistencia o ser rechazado a la baja, al igual que sucedía con el soporte. Por tanto, es un buen momento para vender las posiciones que tenemos compradas segundo beneficios, es decir, cerrar nuestras posiciones o vender buscando el retroceso de la operación al ser rechazado en la resistencia. Luego también hablaremos, porque bueno, si lo rompe, pues podríamos, si el precio rompe una resistencia histórica, pues eso va a mostrar fortaleza y son señales de compra, porque podría haber movimientos fuertes, claro, ¿vale? Pero esto ya en otros vídeos hablaremos de ello. Aquí tenemos un ejemplo de un soporte claro, ¿vale? El precio llega, lo toca varias veces y el precio pues, se va manteniendo hasta que finalmente consigue romper ese soporte, ¿vale? Y aquí tendríamos un ejemplo de una resistencia, ¿vale? Tendríamos un nivel de precios por encima del precio actual, en el cual el precio ha intentado llegar varias veces, pero no ha conseguido superar el nivel. Y esto es muy importante. El intercambio de los roles, ¿vale? Y esto es un fenómeno clave, porque cuando rompemos una resistencia, esta se convierte en soporte. Y cuando rompemos un soporte, esta se convierte en resistencia. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante que tengamos esto claro, porque realmente si rompemos un soporte se va a convertir en resistencia y cuando el precio vuelva a llegar a esos niveles, pues va a ser un nivel importante que tendremos que trabajar, ¿vale? Entonces, esto es un concepto muy importante y que deberíamos de tener todo el mundo en cuenta, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo claro. Aquí tenemos un ejemplo de que tenemos una resistencia, ¿vale? Al principio el precio tiene una resistencia en estos niveles, pero cuando lo rompe se convierte en un soporte. ¿Vale? De hecho, tenemos aquí señalados los toques en la zona de, como digo, es un rango, no tiene que ser una línea única, pero bueno, es un rango. Tenemos aquí la resistencia, tres toques, y luego cuando rompemos esa resistencia se convierte en un soporte. ¿Vale? Zonas, y esto es lo que comentaba yo, zonas de control más allá de las líneas horizontales, ¿vale? Aunque los soportes y resistencias más evidentes suelen ser niveles horizontales, también existen otras formas de identificar zonas de control técnico donde se concentran decisiones clave de los participantes. De hecho, la línea de tendencia, que hemos comentado anteriormente, se comportan como niveles de soporte y resistencia dinámicos, porque van acompañando el precio. De hecho, lo hemos visto cuando el precio, en la tendencia bajista, por ejemplo,
pues esta línea de tendencia bajista actúa como resistencia del precio. En esta línea de tendencia alcista, esta línea de tendencia alcista actúa como soporte. Entonces, la línea de tendencia son también niveles de soporte y resistencia dinámicos que van acompañando al precio conforme estamos hablando, ¿vale? Conforme el precio va cotizando. Otra herramienta que nos da buenos niveles de soporte y resistencia serían los niveles de Fibonacci, ¿vale? Tanto los retrocesos como las extensiones. ¿Vale? Esto hablaremos posteriormente, haremos un tutorial también sobre niveles de Fibonacci para explicar cómo funcionan, pero para que lo tengáis aquí claro, los niveles de Fibonacci también actúan como niveles de soporte y resistencia. ¿Vale? Las medias móviles, tenemos otro webinar, otro tutorial que está en el canal de YouTube, hablando de medias móviles, en el cual, pues, bueno, pues las medias móviles también actúan como niveles de soporte y resistencia dinámicos porque el precio siempre tiende a revertir a subir. ¿Vale? Y luego tenemos otro tipo de herramientas, ¿vale? Técnicas, indicadores, por ejemplo, los float points, las bandas de Bollinger, los canales, que son zonas en las cuales el precio suele apoyarse o suele rebotar, ¿vale? Tanto la alza como la baja. Son niveles de soporte y resistencia también dinámicos que se van moviendo en función de la evolución del mercado. La confluencia es muy importante, el factor multiplicador, ¿vale? La verdadera potencia del análisis sistémico se revela cuando múltiples elementos coinciden en la misma zona de precio, ¿vale? Esta confluencia multiplica la relevancia y la probabilidad de reacción del mercado, ¿vale? Por tanto, mayor confluencia, cuanto más eventos técnicos converjan en un nivel, soporte horizontal, media móvil, Fibonacci, más relevante será ese nivel. Entonces, es importante que tengamos claro el concepto de soporte, porque como comentaba, un soporte puede ser varias cosas. Pues si es que tenemos en ese nivel diferentes confluencias, por más importante será ese soporte que tengamos, ¿vale? La probabilidad también es importante. Las zonas con alta confluencia tienen mayor probabilidad de provocar reacciones significativas del precio, ya sean rebotes o rupturas. Si, por ejemplo, encontramos un nivel de soporte en el cual tenemos un soporte horizontal, una media móvil y un nivel de Fibonacci, ¿vale? Pues si el precio rompe esos tres niveles de soporte, la probabilidad de que se produzca una reacción significativa es muchísimo mayor. Es decir, que el movimiento del mercado a la contra, a romper ese soporte, es decir, a la baja, sea mucho más fuerte que si solamente tenemos un nivel de soporte aislado, por así decirlo, ¿vale? Y mejor gestión de riesgo. Identificar estas zonas permite planificar mejor las entradas, las salidas y los stops, optimizando la relación riesgo-beneficio de cada operación, ¿vale? Por tanto, tenemos una conclusión práctica. Dominar tendencias, soportes y resistencias no es solo identificar líneas de un umbral, es comprender la secuencia del mercado, reconocer patrones de comportamiento y utilizar esta información para tomar decisiones informadas con mejor gestión de riesgo. Y esto es todo por hoy. Gracias por asistir a este tutorial y nos vemos en los próximos tutoriales. Un saludo y buenas tardes.